Comenzamos una nueva semana y ya enfilamos la recta final del mes de noviembre con una perspectiva positiva en lo que es la evolución de la pandemia aquí en nuestro municipio. En ese sentido, pues comenzamos esta semana con el dato de esta misma mañana del Instituto de Estadística de Andalucía, en donde sigue acentuándose el descenso de la curva de contagios en nuestro municipio, en el sentido de que hemos bajado hasta los 45 casos en los últimos 14 días y 7 en los últimos 7 días, lo cual, como digo, es un descenso realmente muy significativo sobre las cifras que manejábamos hace solo 10 días. Por tanto, creo que hay que agradecer el esfuerzo a toda la población que se ha venido realizando a lo largo de todo este tiempo, pues para contener esta segunda ola de la pandemia y revertir los datos realmente preocupantes que ha tenido de incidencia aquí en Aracena y en sus aldeas, y que todavía siguen siendo altos. Es decir, no podemos en absoluto desmovilizarnos, desmotivarnos, relajarnos, porque obviamente pues todavía incluso no hemos bajado del índice de 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es uno de los límites que suelen tomar las autoridades sanitarias para calibrar bueno, pues el tomar medidas más drásticas. Estamos cerca de bajar de esa barrera, lo cual sería importante, pero como digo, siguen siendo todavía unos índices de incidencia bastante altos, y eso hace que tengamos que persistir y que tengamos que seguir en la línea que se ha venido realizando pues en estas últimas semanas, en estos últimos días, y cuyos resultados es evidente que están ahí en lo que a datos se refiere. Comentar que el pasado viernes, como todos saben, pues se realizó el cribado que anunció en su momento la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía. El mismo finalmente pues no ha tenido una incidencia en los datos que acabo de comentar, porque no salió ningún caso positivo de los aproximadamente 200 test de antígenos que se realizaron. Hay que comentar que finalmente pues aproximadamente se realizaron solo el 50%, aproximadamente un 50% de los que estaban previstos, que estaba en torno a los 400. Ahí pues ha podido influir, por una parte, personas que al ser voluntarios pues decidieran no acudir a realizarse la prueba, pero también una serie de errores, de fallos en lo que fue la convocatoria por parte de la Consejería de Salud y de los servicios del sistema sanitario, en tanto en cuanto que hubo problemas en esas notificaciones con los números de móvil, en donde se convocó pues a personas de la familia, pero no a la persona que efectivamente tenía que haberse realizado la prueba, ya que la selección de las mismas se hacía en función de una serie de franjas de edad, de grupos de población, para que realmente pudiera tener un dato estadístico lo más fiable posible. Entendemos que esos errores debería la Consejería de Salud haberlos tenido en cuenta o haberlos resuelto de otra manera, pero en cualquier caso yo creo que de todas formas sí que es alentador que de un número ciertamente significativo de test, en torno a 200, pues no saliera ningún positivo. Creo que es un dato también alentador en cuanto a lo que es la evolución de la incidencia de la pandemia aquí en nuestro municipio. Comentar también en ese sentido y transmitir que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se nos insta a los diferentes ayuntamientos de nuestro país a que promovamos también en el conjunto de la población la extensión del uso de la aplicación Radar COVID, que es una aplicación que detecta contactos de riesgo de COVID-19. Es una aplicación, según oficial, y que por tanto
trata de ayudar a atajar la cadena de transmisión del COVID de una forma segura, anónima y confidencial. Los pasos que hay que seguir pues es descargarse esta aplicación, Radar COVID, el permitirle el uso del Bluetooth y el mantenerla siempre activa. De todas formas, en la página web del Ayuntamiento se difundirá el material que ha elaborado tanto el Ministerio de Salud como la Federación Española de Municipios y Provincias para informar y tratar de extender el uso de esta aplicación, que es beneficiosa para todos. Y comentar también en lo referente a la incidencia en nuestro municipio, pues que las buenas noticias en cuanto a la evolución del descenso de la curva no solo son a nivel general, sino también en el foco más relevante, que es mayor objeto de preocupación, como es la residencia Reina de los Ángeles. Comentar que ya aproximadamente un 50% de las personas en su día diagnosticadas pues han superado la enfermedad, han desarrollado anticuerpos y han dado negativo en las pruebas que se han realizado. No obstante, como todos saben, en el caso de las residencias de mayores, pues los protocolos son mucho más rigurosos, mucho más exigentes, y para dar por superada una situación de estas características y que una persona pueda comunicarse con otras no afectadas, pues es necesario el que dé dos pruebas negativas. Se están realizando, lógicamente, todo este proceso como corresponde, con un trabajo muy importante, tanto del personal de la propia residencia como de los servicios sanitarios de nuestra localidad, y hay que agradecerles a todos ese esfuerzo, esa dedicación y ese trabajo riguroso que se está realizando para minimizar las consecuencias de este brote en un lugar tan sensible, con personas mayores, de edad bastante avanzada, con otras patologías y por tanto muy sensibles y muy vulnerables a un virus de estas características. Esperamos que poco a poco se pueda ir recuperando la normalidad y que se pueda dar por superado plenamente este brote. De hecho, esta semana, este miércoles en concreto, pues tenemos previsto, porque así nos lo han demandado y el Ayuntamiento va a colaborar, la realización de una primera desinfección de una parte de las instalaciones para ir ya planificando todo lo que es el proceso de normalización en el funcionamiento de la residencia y garantizar pues el acomodo de todos los residentes. Será una primera desinfección que se hará y luego se hará otra ya cuando se empiece a dar por superado totalmente el brote. En cualquier caso, como digo, todo esto tenemos que tomarlo con la suficiente prudencia, con la suficiente cautela, porque, como he venido diciendo, pues estamos hablando de un centro con personas muy mayores, muy vulnerables, y que obviamente en cualquier momento otro tipo de patologías o una mayor incidencia pues puede revertir la situación, pero como digo, hasta el momento pues se está evolucionando de manera bastante favorable y creo que tenemos que desear que así sea, que así culmine y, como digo, pues agradecer el esfuerzo de todas las personas que están ayudando a que así sea. Finalmente, comentar que la autoridad delegada competente en esta pandemia en nuestra comunidad, que es la Junta de Andalucía, pues ha anunciado la prórroga de las medidas, las últimas medidas, el último paquete de medidas preventivas y restrictivas en cuanto a la actividad y a la movilidad de las personas hasta el próximo 10 de diciembre. Por tanto, medidas como el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana,
el cierre de determinada actividad a partir de las 6 de la tarde, o todas estas medidas que hemos venido cumpliendo durante estas últimas semanas, pues se prorrogan hasta el 10 de diciembre, coincidiendo con el final del puente de diciembre, que tradicionalmente pues era un puente con bastante movilidad y que entendemos que la finalidad de la medida es precisamente impedir que en el puente de diciembre pues se produzca una gran movilidad de personas fuera de sus localidades. A partir de ahí estas medidas se revisarán y suponemos que si la evolución es favorable, pues es posible que de cara a la recta final de diciembre y especialmente de las fiestas navideñas, pues puedan arbitrarse medidas que en alguna manera pues faciliten la celebración de la Navidad, no obviamente con la normalidad de otros años, pero sí al menos permitiendo determinadas actividades que en un proceso de desescalada nos vayan devolviendo poco a poco a la normalidad que todos deseamos y que especialmente de cara a 2021, también con los anuncios que hay en torno a la vacuna y los avances que están existiendo en ese sentido, pues podamos mirar con optimismo a ese nuevo año. Entiendo que lo importante en estos momentos es que nos sintamos satisfechos del esfuerzo que estamos haciendo y que eso no sea un motivo de relajación, sino que sea un motivo para reforzar nuestro ánimo, nuestra convicción, que sigamos siendo rigurosos en el cumplimiento de las medidas, del uso de la mascarilla, del distanciamiento, de la higiene de manos y de todas las medidas establecidas, especialmente en lo referente a la reducción de la actividad y de la movilidad y de evitar al máximo de contactos, y que con ese camino que hemos emprendido y que estamos viendo que el resultado es favorable, pues más pronto que tarde vamos a poder superar definitivamente, como todos deseamos, esta pandemia.